tema, la vida que agrada a Dios. Vamos a estar hablando de eso, la vida que agrada a Dios. En algún momento de nuestra existencia siempre tratamos de agradar a alguien. Siempre tratamos de agradar a alguien. Los hijos tratan de agradar a sus padres y viceversa, los padres tratan de agradar a sus hijos. La esposa trata de agradar a su esposo y el esposo trata de agradar a su esposa. Y un amigo trata de agradar a otro amigo. Y así es la vida. Pero hoy vamos a reflexionar verdaderamente la vida que agrada a Dios. Estamos hablando de nosotros mismos. ¿Cómo nuestra vida puede agradar a Dios? A través de la palabra de Dios podemos reflexionar cómo Dios nos ha dejado escrito mandatos, nos deja escritos en este sagrado libro que le llamamos la Biblia, la forma de agradar a Dios. Y hay bastantes situaciones básicas que nosotros las practicamos, conscientes o inconscientemente las practicamos. Y es básico, ¿verdad? Como darle gracias a Dios por un nuevo día que hoy nos regaló. Eso le agrada a Dios. Porque a pesar de que estamos viviendo los últimos tiempos conflictivos, hoy nosotros nos pudimos levantar y darle gracias a Dios, a pesar de todos los conflictos que están viendo. Y que mientras algunos hoy amanecieron en un hospital o ya no amanecieron vivos, usted y yo estamos vivos. Pero sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, amén. Eso tenemos que tener claro. La Biblia dice que hay que darle gracias a Dios en todo y por todo. Eso dice la Biblia. Pero hoy vamos a ver, según la palabra de Dios, la vida que agrada a Dios. O sea, nuestra vida, cómo puede agradar a Dios. Y para ello le invito a que abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 3, versos 16 y 17. Libro de Mateo capítulo 3, versos 16 y 17. Y vamos a tomar como ejemplo al Hijo de Dios, nuestro Salvador llamado Cristo Jesús. Un ser que en todo el caminar sobre la faz de la tierra siempre estuvo dispuesto a agradar a Dios. Tal es el caso que cuando Él se bautiza, sale del agua, dice que se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Eso es maravilloso. Lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su palabra nos dice, libro de Mateo capítulo 3, versos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Padre y buen Dios, gracias. Gracias, Dios mío, porque a la lectura de tu palabra podemos darnos cuenta que tu Hijo solo trató de agradarte a ti. Hoy permítenos, Dios mío, reconocer cómo agradarte. Si estamos haciendo una mala acción, Dios mío, o si tu palabra no nos encaja en nuestra forma de vivir, permítenos alinearnos a tu voluntad. Y antes de agradar a los hombres, eterno Dios, permítenos agradarte a ti. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nos sentamos, vamos a reflexionar en esta palabra, cómo Dios hablando a través de su Hijo. Dios hablando a través de su Hijo.
Recuerde que hubo una controversia entre Jesús y Juan el Bautista. Digo controversia, hermano, porque Juan no quería bautizar a Jesús. Porque Juan siempre testificaba y decía: tras de mí viene alguien más poderoso que yo, del cual no soy digno de llevar o de soltar sus sandalias. Está más alto que yo. Y cuando Jesús viene al río Jordán donde Juan bautizaba, se encuentra con esa controversia. Que Jesús llega a ese lugar no para saludarlo, sino para ser bautizado por Juan. Y Juan les decía a sus discípulos: tras de mí viene uno más poderoso que yo. ¿Y cómo es posible que alguien más poderoso se pueda humillar o que otro le pueda hacer lo que él tendría que hacer? En el corazón y en la mente de Juan no le cabía esa idea. Y si como tú vienes a mí para que te bautice cuando tú tienes que bautizarme a mí. Juan se negaba. Jesús le dice: esto nos conviene, esto nos conviene. Y la lectura que ya leímos, valga la redundancia, habla que después de que Jesús fue bautizado, dice que sube del agua y los cielos se le fueron abiertos. Es maravilloso hablar de cielos abiertos, porque todos queremos cielos abiertos. Y muchas veces cuando oramos decimos: te bendecimos con toda la bendición del cielo. Es maravilloso, porque Dios habita en los cielos. Y cuando oramos: te bendigo con toda la bendición del cielo, cosas buenas le estamos declarando sobre su vida, no de parte del hombre, no, de parte de Dios. Porque si un día vino algo maravilloso del cielo, fue Jesús. Fue una bendición que viniese Jesús sobre la faz de la tierra. Porque al venir desde los cielos, usted y yo recibimos vida y vida en abundancia. Pero para cumplir ese mandato fue necesario que Jesús acatara las órdenes de su Padre llamado Dios. Se sometiera a esa palabra. Él venía con un mandamiento de entregar su vida por cada uno de nosotros. Antes de entregar su vida no fue fácil para él, fue difícil. Tal es el caso, hermanos, que cuando ya estaba llegando el tiempo de su partida, dice que mi alma está angustiada hasta la muerte. Hubo aflicción en su vida. El afligirse es natural, es normal de los humanos. O sea, el afligirse es normal. Jesús dice que es 100% Dios, 100% hombre. Como humano, dice: estoy afligido hasta la muerte. Para minimizar, para poder contrarrestar esa aflicción, invita a sus discípulos a ir al monte a orar. Vamos y oremos. Dice que los va y ora y le pide al Padre: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, esta situación, este evento, pero no sea como yo, sino como tú. Fue y platicó con papá. Fue y platicó, le dijo: si es posible, pero no sea como yo quiero, sino como tú me lo mandas. Amén. Y la Biblia nos enseña cómo esos cielos fueron abiertos. ¿Por qué fueron abiertos los cielos? Por la obediencia de Jesús. Nosotros muchas veces queremos cielos abiertos, pero somos incapaces de obedecer lo que Dios nos mandate en su palabra. A veces hay hermanos que dicen: el Señor te dice esto. Si es bueno, decimos: bueno, lo agarro
Y dice algo que no puede. Dice, no, me agacho y reví la contra, dice. Esto no es para mí, dice. Se equivocó de profecía el hermano o la hermana, dice. Y no es que se equivoque, pero es que Dios es un Dios de orden. Entonces, tuvo los cielos abiertos, dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Venía sobre él. Cuando Jesús abre, dice, los pergaminos, dice, hoy se va a cumplir esta profecía. El Espíritu de Dios está sobre mí, dice, y me ha enviado para sanar, para dar vista a los ciegos. Qué maravilloso lo que Dios nos expresa a través de su Hijo Jesús. Tengo unos apuntes acá en forma de preguntas al tener estos dos versículos leídos, porque dice que vino sobre él y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es por ello que hoy digo, la vida que agrada a Dios. Dios se agradó de su Hijo Jesús. Se agradó tanto que lo gritó en las nubes. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Dirá eso Dios de nosotros en este tiempo? Esa es la pregunta. Este es mi Hijo amado. Nosotros chuleamos a nuestros hijos. Nuestros hijos todos son campeones, todos. El del otro no sirve, pero el mío sí sirve. Así somos nosotros. El del otro saca 4, el mío solo con 10 pasa. Y tal vez ni pasa, ¿verdad? Va a las Olimpiadas. Pero los permitimos que sean campeones en nuestro pensar. Dios, hablando de su Hijo, habla, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Estoy complacido con lo que Él hace. Estoy complacido con lo que Él hace. Como la mamá que tiene sus hijos o sus hijas, estoy complacido. Porque hoy mi hijo lavó los trastos y nunca lo había hecho. Hoy estoy complacido. O sea, uno puede decir eso. Estoy complacido porque hoy, mire, hizo limpieza en la casa, en los cuartos. Y barrió todo hasta el último rincón, no solo donde pasa la suegra. Dice, no, leyó todo. Limpio quedó. A ver, ¿qué quiere? ¿Pero qué? Estoy complacido con lo que está haciendo. Oye, estoy complacido porque arregló la cama, no la dejó toda desordenada. Estoy complacido. Imagínense, hermanos, cómo nosotros podemos decir de nuestros hijos que estamos complacidos. Y viceversa, también los hijos pueden decir uno, estoy complacido con mi papá, con mi mamá, porque mire, ¿qué es lo que hizo? Jamás me había dado un beso y saludado, te amo. Hoy estoy complacido. Entonces, la Biblia nos enseña cómo Dios habla de su Hijo, mi Hijo amado, en el quien tengo complacencia. Entonces la pregunta es, que hoy es un buen día para preguntarnos si mis acciones agradan a Dios. Porque no es de lo que decimos, sino cómo accionamos nosotros. Porque del decir a la acción, a veces hay una gran distancia. Hay una gran distancia. Por eso esta pregunta es, hoy es un buen día para preguntarlos si mis acciones agradan a Dios. ¿Qué pasa en mí cuando soy confrontado con su palabra? ¿Me alegro? ¿Me incomodo? ¿O produce cambios? Porque a Jesús se le corrieron muchos que andaban detrás de él, se le corrieron. Se le corrieron a Jesús. Y digo, mi palabra os ofende. Y dice que muchos ya no andaban con él porque era duro para predicar muchas veces. Entonces por eso esta pregunta es, ¿qué pasa en mí cuando soy confrontado con la palabra? La primera respuesta pues, me alegra. Segunda,
me incomoda. Y como tercero, produce cambios. Esas tres acciones deben de producir en nosotros su palabra. Me alegra porque Dios me habla. Me incomoda porque no quiero cambiar. Amén. Me incomoda. Entonces Jesús dice que muchos no andaban con él. Y Pedro se le acerca: Señor, es dura esta palabra, se están yendo. Y Pedro recibe la mejor parte, porque se enfrenta con Jesús, tratando de que minimizar esa palabra. Y le dice: si tú quieres, vete con ellos. Pero esa palabra que Jesús expresaba produjo cambios en Pedro. Porque Pedro, ¿sabe qué dijo? ¿A quién iremos? Si solo en ti tenemos o escuchamos palabras de vida eterna. Amén. Esta palabra es para la eternidad. Por eso la palabra de Dios debe de producir cambios en cada uno de nosotros. Cambios que agraden a Dios y no agraden a los hombres. Y de eso estamos hablando, de esos cambios. ¿Cómo puedo ser para agradar a Dios? Esa es la otra pregunta. ¿Qué tengo que hacer yo para agradar a Dios? Eso lo vamos a ver en el transcurso del desarrollo de esta palabra. Dios da testimonio de su Hijo amado. ¿Por qué da testimonio Dios de su Hijo amado? Por su obediencia. Por eso dio testimonio de él, por su obediencia. Recuerden que Jesús, cuando estaba pequeño y que fueron a la fiesta, y allá en ese fiestón que tenían, hermanos, dice que José, el papá postizo, y María se fueron de regreso a su casa y se olvidaron que tenían un hijo y lo dejaron en el templo. Ya habían caminado bastante. Imagínense. 3 días. ¿Cuánto puede caminar en 3 días? De aquí a allá llegamos, ¿verdad? Sí. Llegamos desde aquí hasta allá en 3 días, caminando. Y se dan cuenta después que su hijo, y medio que habían confiado, ¿va? Y que no, vos lo traías, pues amor, vos lo traías. ¿Y dónde dejamos al niño? Y se regresan. Dice que lo hallaron en medio de los maestros de la ley. Y le dijeron: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Saben qué les dijo ese pequeñín? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Desde pequeño le obedeció al que vive por los siglos de los siglos. Porque hay niños que muchas veces no se quedan a la escuela dominical porque les da miedo a la palabra. Dicen: uy, ¿y eso? Les da miedo la palabra. Dice. Uy, dice. Y Jesús, mire, en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Qué estaba haciendo él? Agradando a su papá. Lo estaba complaciendo. Entonces es la vida que agrada a Dios. Es la vida que agrada a Dios. Por eso digo que Dios da testimonio de Jesús por su obediencia. Jesús expresó: yo hago lo que mi Padre dice. Siempre empezó: yo hago lo que mi Padre dice. No hago mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Esa es la forma de tener una vida agradable a Dios. Yo hago lo que mi Padre dice. Nosotros, hermanos, iglesia, somos los hijos de Dios. Y quizás somos huérfanos de padres terrenales, pero tenemos un Padre que vive por los siglos de los siglos. Un Padre que los habla a tiempo y fuera de tiempo. Un Padre, hermanos, que nosotros, al abrir este sagrado libro, Él nos habla a nuestra vida.
Entonces, hablando de todo eso, ¿por qué Dios expresa, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? Por la obediencia de su Hijo. Por la obediencia. Jesús, yo lo he expresado muchas veces, no tendría por qué ser bautizado. Bien sencillo. El Hijo de Dios, el que no conoció pecado y que por nosotros hizo pecado. El que no tenía culpas y por nosotros se llenó de culpa. Pero tratando de agradar a su Padre, cumplió ese mandato. Como lo es pasar las aguas. Lo cumplió. Porque siempre trató de agradar a su papá. Dios se agrada en la obediencia, ya para ir entrando en todo esto. Porque hoy vamos a hablar acerca de la vida que agrada a Dios. O sea, ¿cómo vivo yo para Dios? Primer punto, Dios se agrada en la obediencia. ¿De quién? De sus hijos. Porque yo no me puedo llamar hijo, es que yo soy de los hijos rebeldes. Pues sí. Pero ¿qué dice Dios de los hijos rebeldes? Al hijo que ama, dice, lo reprende y lo disciplina, dice. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, hermanos, y no tratamos de acatar lo que Él demanda de nosotros, dice que Él lo reprende. ¿Cómo que es una reprensión? Es como una tarjeta amarilla que uno le sacan, los que son futbolistas. Comienzan a darle leña al otro, amarilla. Y una amarillita es hasta punto que le metan la roja, y la roja es expulsión. Fuera, le dice. Y relincha, ya no. Ya, si el árbitro levantó la roja, ya no lo perdona. Aunque el VAR le pongan allí, ¿verdad? No, ya no. Dice, bueno, ¿por qué? Ya le advirtieron. Y tiene disciplina. Entonces la palabra de Dios son palabras de advertencia para cada uno de nosotros. Porque Dios quiere que nosotros tengamos una vida que le agrade a Él. Amén. Que le agrade a Él. Entonces Dios se agrada en la obediencia. Lucas capítulo 6, versos 46, habla de eso. Porque estamos hablando cómo tener una vida que agrade a Dios. Lucas 6:46 nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Eso dice la Biblia. ¿Cómo tener una vida que agrade a Dios? Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Quién lo dice? Lo dijo Jesús, lo dice Dios. Esa es la vida que agrada a Dios. Como iglesia, el ser hijo de Dios no se trata de venir a dar los golpes de pecho, más, y no se trata también de tener sentimientos de culpa, sino de obedecer lo que Él dice. ¿Me escuchó? Como hijos de Dios, no se trata de venir a este lugar a dar los golpes de pecho, ni sentimientos de culpa, sino de obedecer lo que Él nos dice. De eso se trata, porque dice la Biblia, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? No se trata en la iglesia sentimientos de culpa, golpes de pecho, no. Pasamos a ser religiosos entonces. Y no se trata de ser religiosos. Y Jesús dijo, en aquel día me llamarán Señor, Señor. Y yo le diré, no los conozco, hacedores de maldad. Ese es duro. Porque no se trata de decir Señor, Señor, o de venir a los golpes de pecho, o digo yo, tener sentimientos de culpa, sino de obedecer lo que Él nos dice. Amén. De eso se trata. De obedecer lo que nos dice. Dios también se agrada
con los que están atentos. Dios se agrada con los que están atentos. Mateo 24, 43, 44 dice: pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Eso dice la Biblia. Entonces, a todos los movimientos de nuestra vida, que tenemos que estar atentos, hermanos. Porque Él va a aparecer en el aire, dice, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y qué está diciendo aquí Jesús? Vendrá, dice, a la hora que no pensáis. Podría ser hoy, mañana. No sabemos. Y dice, y bienaventurado aquel hombre que cuando el Señor venga lo vaya haciendo así. Lo haya preparado, atento, presto y dispuesto. Entonces aquí Jesús nos expresa que si el padre de familia supiese a qué horas vendría el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Nosotros muchas veces nos dejamos minar por cualquier comentario. Por cualquier comentario nos dejamos minar. Por cualquier mala mirada. No, si el hermano vino visco, digo yo por eso lo veo así, porque vino visco. Y no es que lo esté viendo mal, él así mira. ¿Verdad? Él así mira. Pero mucha gente dice, no, me vieron mal. Allí no me dieron la mano. Allí no me saludaron. Hoy no me dieron ese abrazo que siempre me dan, ese beso que siempre lo añoro. La Biblia nos enseña, y Jesús hablando dice, si el padre de familia supiese a qué horas vendrá el ladrón, no dejaría minar su casa. Estaría atento. Entonces Dios verdaderamente se agrada con los que están atentos a su venida o al día de la muerte. Dios se agrada con todo eso. Hasta este país llegan noticias de personas que siguen muriendo. Yo digo, digo yo, si este tiene un año menor que mí, tenga cuidado, me dicen. Dice, mira, se murió fulano de tal, compañeros de estudio, compañeros de vagancia, compañeros de milicia, compañeros de todo. Se murió. ¿Y de qué? Pues no sabemos, dice. Pero ¿qué necesita uno para morirse? ¿Estar vivos? ¿Sí, en serio? Para morirse uno necesita estar vivos. Entonces dice acá, si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón viene, velaría y no dejaría minar su casa, estaría atento. Entonces Dios lo podemos agradar, estar atentos a su llamado, atentos a su palabra. Porque dice este último versículo que leímos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Él tarda su venida a la hora que no pensáis puede venir. Hay acontecimientos, hermanos, que dan vísperas de la venida de Cristo. Pablo expresaba en sus cartas a sus que les predicaba y decía, y los que nos hayamos quedado, seremos arrebatados en un abrir. Y Pablo pensaba que era en el tiempo de él, preparados. Preparados. ¿Cuántos años han pasado? Muchos años. Han pasado generaciones. Pero Pablo siempre lo esperó como que hoy iba a venir, amén. Siempre le esperó como que hoy iba a venir. Nosotros tenemos que esperar a nuestro Señor como que hoy va a venir.
Porque esa es la vida que agrada a Dios. También podemos decir que han pasado años y hasta hoy en día oímos que nuestro Salvador viene. A esto a uno les aflige y a otro nos llena de gozo. A uno les aflige y a otro les llena de gozo. Como aquella mujer que Dios trató de rescatarla de la ciudad de Sodoma y Gomorra y a empujones salió de la ciudad, pero se le ocurrió que cuando ella había salido volver atrás. ¿Y cómo quedó? Dice la Biblia, en estatua de sal. Y Dios queriéndolo sacar a todos. Así le pasa al cristiano que muchas veces no quiere dejar el pasado y está convertido en más que un hijo de Dios, en un religioso que cree que haciendo sacrificios va a alcanzar el perdón en la vida eterna. Se sacrifica hoy y sigue pecando mañana. ¿Y qué si mañana viene Cristo? Dice, a la hora que no penséis. Verdaderamente tenemos que vivir una vida que agrade a Dios. El amarnos unos a otros agrada a Dios. El amarnos unos a otros agrada a Dios. Pero es triste saber que dentro de la congregación uno no se aman, sino que se desaman, se odian, no se pueden ver. Pasa aquí quizás, hoy no han venido, pero también pasa. Cuando el amarnos es la vida que agrada a Dios. Hay personas que no se hablan dentro de una congregación porque no se llevan bien, no se caen bien por diferentes razones. Hermanos, iglesia, démonos cuenta que allá en el reino de los cielos estaremos juntos por una eternidad. Amén. Y si no lo soportamos aquí, ¿cómo va a creer que lo vamos a soportar allá? No nos vamos, man. I'm sorry. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de la vida que agrada a Dios. Porque el amar nos agrada a Dios. Dice en Juan capítulo 13, versos 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. En esto van a conocer que son mi iglesia, que son mis hijos. Si se aman los unos con los otros. Por eso aquí a la iglesia y fuera de la iglesia tenemos que amarnos, hermanos, amén. Y no fingir que solo aquí los amamos, hermano, Dios le bendiga. Y cuando vamos allá afuera, los cambiamos de acera, ¿verdad? Sí, los cambiamos de acera. Allá viene la India. India le dice, India ella también, hombre. Si no es europea, es India. Descendiente de los pipilis, de los mayas, de los quechuas, de los lencas. Cholotecas. Sí. Pero se trata de amarlos aquí y allá afuera, amén. Porque somos la iglesia de Cristo. Y Jesús dice en su palabra, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos con los otros. O sea, es la vida que agrada a Dios, que nos amemos unos a otros. Dice, yo con ese no me llevo porque es muy lengua larga. Dice, no, ella es predicadora, es evangelista, pero es así. Pero ¿por qué no hacen las paces como hermanos o como iglesia? Cuando la Biblia dice, ¿verdad? Cuando traigas tu ofrenda al altar y si te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti,
ve, deja la ofrenda. No es que te la lleve, yo me la llevo. No, deja la ofrenda, dice. No dice, no ofrenda, no, déjala. No, dice, deja la ofrenda. Y ve, ponte en paz y luego la deposita, dice. Fácil. Jesucristo hablando de ofrenda, fíjense. Jesucristo hablando de eso. Su palabra, déjala. No te la lleves. Solo ve y ponte de acuerdo con tu hermano. Y vuelve y deposita. Yo por eso no ofrendo, porque yo con todos me llevo mal, dice. Con todos. No, déjala, dice. Vea lo que dice Dios. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos con otros. O sea que la vida que agrada a Dios es que los amemos unos con otros, amén. Eso es lo que agrada a Dios. Pero cuando yo odio a este, porque este, hermano, estamos lejos de agradar a Dios. Estamos lejos de agradar a Dios. También, Dios se agrada con un pueblo arrepentido. Dios más que sacrificios pide arrepentimiento. Eso. Dios se agrada con un pueblo arrepentido. Libro de los Hechos, capítulo 17, versos 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa es la vida que agrada a Dios. Una vida de arrepentimiento es lo que agrada a Dios. Porque uno dice, yo ya me arrepentí, pero sigue haciendo lo mismo, sigue viviendo la misma vida. Eso no se llama arrepentimiento. Eso es estarse engañando uno mismo. Porque el arrepentimiento no lo mandan los hombres, lo manda Dios. Eso lo manda Dios. Yo no le puedo obligar a que usted se arrepienta. Es la palabra que oímos, de que el día que dice lo va a juzgar en el día postrero. Y así dijo Jesús: yo no he venido al mundo a juzgar al mundo, sino mi palabra que oís, esa lo va a juzgar en el día postrero. Si Él vino con amor, Él vino con todo cariño, con toda dedicación. Él murió por nosotros. Y digo, yo no he venido a juzgar al mundo, pero mi palabra lo juzgará en el día postrero. ¿Por qué juzgará la palabra en el día postrero? Porque muchas veces no hay obediencia, no hay arrepentimiento. Y dice esta palabra: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Qué son ignorantes? Falta de conocimiento. Seas del que no sabe. Ignorante. Dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿De qué? De los malos caminos. Entonces Dios lo podemos agradar cuando nos arrepentimos. Eso agrada a Dios. Decirle hasta aquí. Dios más que sacrificios pide arrepentimiento. Que de una vez por todas nosotros podamos decir hasta aquí las prácticas que desagradan a Dios. Dios se agradó de Nínive. ¿Por qué? Porque Nínive se arrepintió. Amén. Dice que Nínive era una ciudad pero corrupta como no tenemos idea. Dice que el producto de su pecado había llegado hasta Dios. Y Dios le iba a mandar fuego. Fuego y azufre los voy a quemar si no se arrepienten. Pero fíjese que Dios se agradó de ellos porque se arrepintieron. Y no eran unos grandes malvados. Nosotros nos quedamos pachitos a la par de ellos, hermano. No, hombre, terribles. Pero fíjese que se arrepintieron y Dios se agradó de ellos y no les mandó juicio, les perdonó. Porque Dios perdona a todo aquel que se arrepiente.
Dios perdona a todo aquel que se arrepiente. Dios se agrada el que estemos juntos adorando su nombre. Dios se agrada de todo eso. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Eso dice la Biblia. Cuanto más cuando veáis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. Hermanos, ¿cómo podemos tener una vida que agrade a Dios? Congregándonos. Congregándonos. Viniendo a su casa de oración. Sabiendo los horarios. Mire, sus discípulos dicen que se congregaban, fíjate. A la hora novena, y que ahí iban a la hora de la oración. Iban, imagínense. A la hora novena, a la hora de la oración. Iban a congregarse, a orar. Entonces nosotros podemos tener una vida que agrade a Dios congregándonos. Hoy a mí de repente cuando veo al hermano Manuel, que decía, el hermano Manuel hoy no se va a congregar porque tiene un caso especial ellos en su casa, ¿verdad? No se va a congregar. Y cuando lo voy viendo, hermano, dije, este hermano, ahí está congregándose. ¿Y usted cree que eso no le agrada a Dios? ¿Cómo no? Pudo quedarse. Pudo quedarse. Pero dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque eso se hace costumbre. Y hoy va a ir a la iglesia, hermana, hoy no, y mañana tampoco. Le digo, y entonces, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El congregarnos como sus hijos y darle la gloria a Dios debe ser en nosotros un anhelo constante y esperar con alegría los días que nos vamos a reunir. Amén. Esperar con alegría los días que nos vamos a reunir. Debe ser algo que produzca gozo en nosotros. Anhelar el viernes, anhelar el sábado, anhelar el domingo. Y anhelar que se lleguen las 6:30 porque los vamos a conectar a la línea de WhatsApp. Lo dice la Biblia. No dejando de congregarse. No digo que de vez en cuando no podemos tener unas vacaciones, y eso es correcto también, por su familia. Pero si nos queda tiempo de congregarnos, es mejor congregarnos. Porque la Biblia así nos enseña. Y es la vida que agrada a Dios. Es la vida que agrada a Dios. Dios se agrada también de aquellos que ayudan a su prójimo. Dios se agrada de aquellos que ayudan a su prójimo. La Biblia comenta de una persona que fue golpeada por unos ladrones. Dice que le dejaron medio muerta, o sea, le pegaron una buena apaleada. Casi lo dejaron inconscientes. Dice que pasó un levita, pasó un sacerdote, y ambos se fueron de largo. Lo oían que se movía, que pujaba, se fueron de largo. Pero dice que pasó un samaritano y fue movida a misericordia. Amén. De eso se agrada a Dios. Fue movido a misericordia. Entonces, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versos 33 y 34, está ese relato donde Dios se agrada que ayudemos al prójimo. Dios se agrada de eso. Dios está agradado de usted, hermano, como iglesia, que lo que poco que tiene trae para la canasta básica. Y siempre estamos bendiciendo familias con eso que usted trae. Siempre estamos bendiciendo familias. De eso se agrada a Dios. De eso se agrada. Porque es para el prójimo. La Biblia en este caso nos dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas
echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Dios se agrada de aquellos que con amor propio, por decisión propia, son capaces de ayudar al prójimo sin que se lo pidan. Sin que se lo pidan. Capaces. Esa es la vida que agrada a Dios. Dios ve con agrado cuando hay un rebaño que es dadivoso, que practica la misericordia, que no piensa dos veces para ayudar al que lo necesita. Amén. Dios ve con agrado eso. Este texto lo debe llamar mucha, pero mucha la atención. ¿Qué podemos concluir ya con este mensaje? La conclusión puede ser: no se trata de competir cuánta Biblia sabemos, sino se trata de, hermanos, poner en práctica lo que conocemos. Eso se trata, es la conclusión de todo esta que hemos leído. Conclusión práctica, que no se trata de competir cuánta Biblia sabemos, sino cuánto de lo que sabemos podemos practicar. ¿Amén? Si solo un versículo lo sabemos, con ese, pero practiquémoslo. No se trata de decir cuánta Biblia, no, cuánto practicamos de lo que sabemos. De eso se trata. La vida que agrada a Dios. Se trata la vida que agrada a Dios. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Imagínense, hermanos. Por eso no se trata de saber cuánta Biblia sabemos, sino cuánto podemos practicar de lo que sabemos. De eso se trata. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Termino con esto. Y el pecado o desobediencia desagradan a Dios. El pecado o la desobediencia desagradan a Dios. En esta mañana hemos estudiado y Dios nos ha hablado, hermanos, a todos nosotros cómo poder agradar a Dios. Es la palabra que hemos oído. Si Dios pudo hablar de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Permitámonos que un día podamos oír esa voz: esta es mi iglesia amada, en cual tengo complacencia. Comencemos a amar los unos con otros, hermanos. Comencemos por ahí, a amarnos unos con otros. Seamos misericordiosos. Arrepintámonos de toda mala acción que muchas veces estamos cometiendo. Y permitamos que Dios se levante y diga: esta es mi iglesia amada, en la cual tengo complacencia. Hoy es una buena mañana para hablar con Dios y decir: Señor, quiero agradarte. Quiero agradarte. Pongamos en pie y adoremos a Dios. Háblele a Dios con ese corazón: Señor, quiero agradarte. Así como queremos agradar a nuestra familia. Los que tienen novios o novias quieren agradar a su novio o a su novia, la quieren agradar. El novio le lleva flores, la novia le invita a comer con tal de agradarle. ¿Por qué no agradar hoy? Decir: Señor, yo quiero agradarte a ti. ¿Cómo le vamos a agradar? Amando los unos a otros, arrepintiéndolo de toda mala acción, congregándonos, diciendo que Él es nuestro todo para nosotros. Padre y buen Dios, te adoramos en esta hermosa mañana. Gracias, Dios mío, por poner esta palabra en esta congregación, Dios, por hablarnos a cada uno de nosotros, reconociendo que honroso le es al hombre dejar pasar por alto la ofensa. Hoy te adoramos, Padre eterno, y te bendecimos en este hermoso tiempo, en este lugar. Pedimos por los hermanos que están acá, Dios mío, que tú les des fuerzas.
nos animes con valor, Señor amado, y que tu gracia nos acompañe. Por aquellos que están atribulados, Señor, obra poderosamente. Permite que tu gracia, que tu presencia, Señor, traiga paz, traiga momentos cálidos a la vida de esa familia, Señor, a la vida de ese hombre, a la vida de esa mujer, Padre. Traiga tiempos de refrigerio, Dios, donde nuevamente puedan gozarse delante de tu presencia. Trae paz, Señor, y bendiciones a este lugar. Glorifícate, Señor, en la vida de mi hermano y mi hermana. Aquellos que hoy tienen necesidad, Dios mío, de un milagro, de un favor, suplicamos en el nombre de Jesús que te muestres a ellos, Dios, como tú lo sabes hacer. Quítale, Dios mío, ese dolor. Haz ese milagro, Dios mío, en ese vientre, en esa columna, Señor. Haz ese milagro en las extremidades, Padre, en el nombre de Jesús. Opera a favor, Señor amado, y que tu gracia se mueva. Glorifícate, Dios. Glorifícate, Dios. Tenemos a nuestro niño Jesse, Señor. Obra, Señor, en su vida. Es que grandes cosas tú puedes hacer, Dios. Lo que para nosotros es imposible, Señor amado, tú lo puedes hacer posible. Y hoy, Dios mío, toma control del accionar de Jesse, Dios. Levántalo con poder, Padre. Renueva su mente, su corazón, Dios. Que tu Espíritu Santo pueda cautivarlo. Y tú, Dios mío, le obres poderosamente en su accionar, Padre, en el nombre de Jesús. Devuelve, Dios mío, esa buena actitud, Dios mío, en Jesse. Ve, Dios mío, el clamor de su madre en el nombre de Jesús. Tú no abandonas a tus hijos, Señor, y hoy clamamos, Dios mío, por Jesse en el nombre de Jesús. Haces ese milagro grande, Dios, maravilloso, sobrenatural, Dios. No es casualidad, Padre, que Él está acá, Dios mío, delante en este lugar. No es casualidad. Tú puedes hacer ese milagro, Dios, ese favor. En el nombre de Jesús, cautívalo. Espíritu Santo, llénalo, llénalo, Espíritu Santo, llénalo. Llénalo, Espíritu Santo, llénalo. En el nombre de Jesús. Jesse, sé libre, Jesse. Jesse. En el nombre de Jesús. Jesse, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Jesse, en el nombre de Jesús. Obra, Espíritu Santo, en la vida de este niño, Señor. Levántalo con poder en el nombre de Jesús. Reprendemos de su mente y su corazón todo trastorno, Señor, físico, mental, emocional, Padre, en el nombre de Jesús. Revierte, Señor amado. Revierte de su vida, Dios mío. Revierte la vida de este niño, Dios mío. Revierte, Dios mío, su vida. Todo mal pensamiento, toda mala actitud. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy echamos fuera, Dios mío, de ese pensamiento, de este pequeño. Todo malo, Dios mío. Toda maldad, Padre. Todo mal pensamiento, todo espíritu, Dios mío, que lo pueda estar perturbando. Hoy le decimos fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Haz ese milagro por su madre, Dios mío. Está con él, Señor. Haz ese milagro por su madre, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque para ti, Dios mío, no hay nada imposible. Eres el dador de la vida, Padre. Los niños te pertenecen, Señor amado. Y en el nombre poderoso de Jesús, oramos por ese milagro, Dios. Permite que ellos vuelvan a casa sanos, Dios. Permite que vuelvan a casa sanos, Padre.
persona que está enferma, solo levante su mano y ore por su milagro. Hay personas intercediendo por su milagro. Hay personas intercediendo por ese milagro, por ese favor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esa vida de fracaso se va. Esa vida de fracaso se acaba hoy. En el nombre de Jesús. Esa vida de fracaso se acaba hoy en el nombre de Jesús. Porque hay un Dios grande, hay un Dios poderoso que tiene buenas cosas para ti. Hay un Dios poderoso que tiene cosas grandes, nuevas para ti. Hoy tienes nuevas fuerzas en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate, Dios. Rompa, Dios mío, todo el Cuando levanto mis manos, hoy se van esas cargas. se van. Solo créale a Dios, hoy se van esas cargas. Nuevas Nuevas fuerzas tú tendrás. En el nombre poderoso de Jesús. todo es Eso, Dios está ahí visitándote. Dios está ahí, Dios está ahí. Dándote la fuerza, Dios está ahí. Dios se está moviendo en este lugar. Ahí el Espíritu Santo se está moviendo. Ven, 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 ven. Él se está moviendo. levanto mis Crea, manos. que levante tus manos. Eso se va hoy en el nombre de Jesús. Toda fuerza del mal se va en el nombre de Jesús. Tu casa ya no será perturbada. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Hay una atmósfera de gloria que nadie la puede parar en este lugar. Hay una atmósfera de gloria que nadie la puede parar. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Permite que tu gracia, Señor, se manifieste. Que tu espíritu se mueva, Dios mío, en este lugar. Que la paz de tu gracia, Señor, ministre en esta mañana, Dios mío, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Bueno es Dios en cumplir las peticiones de nuestro corazón. Recuerde que no importa cuál sea la necesidad, el problema que usted está pasando, si usted pone ese problema, esa dificultad a los pies de Jesucristo, Él no tardará en responderse. Recordemos que muchas veces lo que nosotros hemos estado pidiendo de corazón, Dios ya lo ha respondido. Muchas veces Satanás que se está oponiendo a esa bendición, a esa sanidad, a esa petición que llevamos meses o quizás años pidiendo. Solo tengamos fe y no dejemos, hermanos, de tener esa convicción que Dios puede hacer ese milagro. Para Él no hay nada imposible. Él lo imposible lo hace posible. Él puede transformar algo que quizás el doctor ha dicho es imposible que usted se levante, es imposible que esa enfermedad se revierta. Para Dios, recordemos que Él hizo las cosas visibles de lo que no se veía. Miren, hermanos, en el corazón donde Dios habita hay corazones, hay riñones nuevos, hay mente nueva, hay tendones nuevos. Crea solamente su milagro. Dele gracias a Dios que le ha permitido venir en esta hora a adorar su nombre. Dios hoy va a hacer un milagro. Y cuando lo haga, no dude en testificar a sus amigos, a la iglesia. Ore por eso que usted está pidiendo por años. Un día se lo verá en el nombre de Jesús.
de Cristo y usted le pide perdón por aquello que hizo mal, por aquello que lo incrimina. Dice que Dios no vino al mundo para condenarnos, sino que vino para que Él viniera su vida y nosotros obtuviéramos ese perdón, esa vida eterna. Tenga fe, hermano, que Dios puede hacer de su milagro hoy sea realidad. Es que nada imposible para Dios. Bendito Dios, que estás en gloria. Tú que te sientas, Dios, en un trono tan especial. Hoy te damos gracias por este servicio. Te damos gracias por la oportunidad de poder congregarnos. Te damos gracias por los milagros que tú has hecho esta hermosa mañana. Te damos gracias, Dios, porque tú has escuchado nuestras súplicas. Gracias, Dios. Y pedimos que esa palabra que ha sido revelada, Dios, sea atesorada en nuestros corazones y podamos caminar conforme a tu voluntad. Pedimos que esa adoración, esa ofrenda de alabanza, esa ofrenda monetaria llegue hasta el trono de tu gracia. Te pedimos que el día de hoy lo culminemos, Dios, de la mejor manera, porque tú estás en nuestros corazones. Gracias, Dios del cielo, porque tu Santo Espíritu ha estado en este servicio. Gracias porque has perdonado nuestros pecados, Dios. Gracias porque has limpiado nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y como dice tu palabra, como blanca lana nos has dejado. Gracias, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.